Los datos que capturamos de los activos de una planta provienen de una gran diversidad de fuentes y a su vez ellos son registrados en diferentes bases de datos. A esos datos accedemos de diferentes maneras y los filtramos para generar gráficos de tendencia, generar tablas, indicadores, y son los datos que utilizan los tomadores de decisiones para decidir cuándo hacer mantenimiento, qué cambios en el proceso habría que hacer y en general para tomar decisiones clave que permiten mejorar las utilidades del negocio. Esos datos los vemos en presentaciones de una sola dimensión, por ejemplo, la presión, o tal vez en dos dimensiones, es decir, la presión a lo largo del tiempo, o la temperatura de varios elementos, o tal vez incluso en hasta tres dimensiones. Pero los gerentes necesitan tomar decisiones clave en función de n dimensiones. Tomar decisiones en n dimensiones significa tener en cuenta al mismo tiempo temperaturas, presiones, flujos, niveles, voltajes, corrientes y muchas otras variables que se miden de manera directa y otras que se calculan de manera indirecta, como las potencias, eficiencias, relaciones, calidades, y todo eso se guarda en grandes bases de datos que están a disposición en las plantas. Desafortunadamente es que la capacidad humana no da para procesar tantísimos datos al mismo tiempo. Y por esa razón es que solo una pequeña fracción de los datos es la que se usa para tomar las decisiones clave, como por ejemplo la presión que estamos leyendo, el precio del día, el resultado del análisis de laboratorio que salió la semana pasada. Afortunadamente para eso existe la inteligencia artificial y de una manera más especializada el machine learning o aprendizaje automático y de una manera mucho más especializada el deep learning o aprendizaje profundo. Lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial es procesar grandes cantidades de datos, porque las computadoras son muy buenas para eso, y así aprenden a extraer patrones que son los que le dan el verdadero valor a nuestras bases de datos. Lo que puede hacer un algoritmo de inteligencia artificial es procesar las grandes cantidades de datos que registramos de los múltiples sensadores de temperatura, presiones, flujos, niveles, y resumir toda esa información en una sola variable a la que podemos llamar estado, en la que es posible identificar fácilmente zonas de operación normal, estados en los que hay que prestar atención o verdaderas condiciones en las que representa un verdadero peligro para la operación de nuestros activos. Existen hoy en día una gran cantidad de organizaciones que se dedican a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial. Las podríamos distinguir entre los grandes desarrolladores que disponen de un conocimiento aprendido a través de sus algoritmos, pero que en últimas es conocimiento de ellos y que no le pertenece verdaderamente al usuario final, y que en últimas utilizan soluciones generalizadas que han aprendido de una gran diversidad de experiencias y de plantas. Por otra parte, existen los desarrolladores por demanda que pueden generar soluciones mucho más a la medida de las necesidades del usuario final, en donde es mucho más fácil que el conocimiento apropiado pertenezca verdaderamente a ese mismo usuario final. Para la selección del proveedor de algoritmos de inteligencia artificial, es necesario tener en cuenta que el verdadero trabajo está en la integración de las diferentes bases de datos con las que cuenta el usuario final y además en la capacidad de lidiar con la calidad de los datos con que se cuenta en esa base de datos, porque muchas veces hay datos faltantes o datos que están muestreados a frecuencias de muestreo distintas y en general todo eso hay que condensarlo en una sola base de datos que sea útil para el aprendizaje de un
algoritmos de inteligencia artificial. En conclusión, podríamos decir que la utilidad de los algoritmos de inteligencia artificial consiste en procesar grandes cantidades de información que está disponible en múltiples dimensiones para que toda esa información sea reducida en presentaciones de una o máximo dos dimensiones en la que sea posible fácilmente identificar patrones que nos permiten tomar las decisiones acertadas para la operación de nuestros activos. Muchas gracias por su atención, soy Gilberto Fontecha y aquí está mi correo electrónico para que puedan contactarme.